El boceto es el tema que nos ocupa ahorita. Porque realmente es necesario el dibujo para el hombre. Yo les preguntaba a los muchachos, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que hizo el hombre? ¿Cuál fue la primera manera de comunicarse? ¿Realmente utilizó un lenguaje verbal o un lenguaje escrito? Y llegamos, pues, no llegamos a esa conclusión nosotros, ¿no? Es una información que tenemos. La primera manera, la forma de comunicarse del ser humano fue a través de dibujos, de rayas, de esquemas. Trató de, digamos que de representar lo que estaba a su alrededor y utilizó el dibujo. El lenguaje es una forma, o el lenguaje verbal escrito es una forma muchísimo, muy compleja, que el hombre la fue desarrollando poco a poco, ¿no? Y a lo largo de muchos años, pero el dibujo es algo que es inherente a nosotros, es natural a nosotros. Entonces, desde el niño, si se dan cuenta, el niño no habla, no escribe, pero empieza a dibujar. Y los primeros trazos que damos todos son lo que nosotros llamamos los primeros bocetos. ¿Okay? ¿Existe realmente un buen o un mal dibujo? Lo hemos visto por muchos años. O sea, siempre estar en contacto con personas como ustedes que muchos tienen la intención de, no sé, terminar una clase y terminar con una pieza extraordinaria. Al final del día nosotros nos damos cuenta que en realidad no existe un bueno o un mal dibujo. Son tus dibujos, buenos o malos, es una calificación que nosotros la dejamos siempre fuera. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dice que es un buen dibujo? Tenemos una escuela desde el Renacimiento que nos ha enseñado que si nosotros podemos representar la realidad como la vemos, lo más parecido a como lo vemos, y de esa manera nos podemos comunicar unos con otros de manera más efectiva, lo consideramos un buen dibujo. Y en realidad, si lo dejamos en ese contexto, pues, es la realidad, ¿no? Nos admiramos cuando alguien tiene esa capacidad para captar las líneas, las formas, los volúmenes, los colores. Realmente es una actividad que es sobresaliente en el ser humano. Pero saquémoslo de ese contexto. Vayámonos puede ser, digamos, a una ilustración en la que se nos requiere otro tipo de enfoque. O sea, el dibujo de un niño no es malo porque no se parezca a la realidad. Simplemente pónganlo en ese contexto y pueden ser dibujos extraordinarios. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, digamos, ustedes conocen la obra de Picasso, o han escuchado, o lo han visto. Entonces, Picasso pasó por muchas etapas de su vida. Empezó representando la realidad tal como la vemos. Y hay formas, digamos, métodos de aprendizaje que nos dicen que esa es la manera correcta. Aprende primero a repetir la realidad tal como la ves, y después desbarátala y después crea tu propia forma de diseñar. En realidad, también con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no hay metodologías correctas, ¿sí? O sea, hay gente que tiene una línea que no es ni perfecta, que es una línea temblorosa, pero es su línea, y finalmente esa línea es la que te identifica. Al final de cuentas, necesitamos encontrar un estilo, y el estilo es inherente a cada uno de ustedes. O sea, el estilo viene contigo, simplemente es como las cebollitas, o sea, tienes que poquito a poquito irle quitando digamos, las cascaritas de arriba, o las hojas, o ¿cómo se llama? Y finalmente vas a encontrar el corazón, que es lo que está dentro de ti. ¿Y cómo lo consigues? Bocetando. ¿Okay? Entonces, no hay un mal o buen dibujo. Hay un consejo que si me lo permiten, se los doy porque me funciona perfectamente. Yo doy la materia de bocetaje, dibujo y otras, no, pero en bocetaje hay una costumbre buena que la hemos ido repitiendo. Cada alumno debe traer consigo un pequeño sketch, un blog que le cueste 10 pesos, eso es totalmente, no importa, incluso puede ser papel reciclado, sería excelente, y ustedes mismos lo hacen. Entonces,
se les pide un boceto diario, todos los días de la semana un boceto diario. El dibujo es disciplina. Un boceto, el primer boceto que tú haces, ni siquiera es importante si es bueno, si es malo. Lo que importa es que ya trazaste una línea y esa va a jalar a las demás. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a bocetar? Posiblemente ni siquiera tengas una idea, una idea clara ni te importe, una idea clara. Nosotros trabajamos con diseñadores. El principio, lo más difícil para un diseñador, para un artista, para un arquitecto, para cualquier persona profesional que se dedica a la creatividad o más bien al diseño en general. O sea, todos nosotros sabemos que las ideas las tenemos que trabajar. O sea, no creo que haya digamos una pieza que ya esté terminada desde el principio. O sea, necesitamos un proceso para que se pueda desarrollar. Ya sea, podemos hacer lo siguiente. Es muy conveniente a veces trabajar de manera individual. Muchos lo hacemos, es muy cómodo para nosotros, es un diálogo personal con nuestras propias experiencias. Pero si lo hacemos de manera grupal, funciona muy bien. Muchas veces funciona muy bien. Porque esta primera parte, si se dan cuenta, el objetivo no es una pieza terminada, no interesa eso. Por eso es tan importante. Son lo que consideramos los primeros bocetos, que se le llama el boceto burdo, porque lo más importante es generar muchas ideas. No nos interesa la pieza terminada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, jugamos, podemos hacer el ridículo, no hay lugar para la crítica. ¿Okay? De entre 2, 3, 4, 5, 10 trazos que demos o ideas, de ahí posiblemente es donde va a salir la idea buena. Hacer muchos dibujos breves, preferible 10, 15 dibujos breves que una sola pieza terminada desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una conexión entre la mano, el cerebro, el ojo, la información que ya traemos previamente. Trabajamos mucho con información de internet, con revistas, enriquecemos las ideas con todo lo que el ser humano toda esa información que el ser humano nos ha legado, pues, a través de toda la historia, ¿no? Entonces, no es cierto que somos creativos, pero lo que llegamos a construir no es nuestro. O sea, es nuestro porque yo tengo la capacidad de tomar elementos de todas partes, pero esos elementos alguien antes que yo hizo todo un trabajo previo para regalarnos toda esa información. Lo que les comentaba al principio, si generamos un boceto inicial, un trazo burdo, simple, lo más seguro es que si tienen un poco de paciencia, ese va a jalar al otro y va a jalar al otro. Yo les quisiera pedir, nada más, si traen una hoja de papel y un lápiz o una pluma. ¿Traen todos? Sí. Vamos a hacer un ejercicio muy simple, muy sencillo, que nos ayuda. No, así está mal. No, así está, estoy nerviosa. Ok, ¿listos? Es muy simple. Es más, posiblemente ya hayan hecho ejercicios así porque son ejercicios de creatividad y nos ayudan solamente para soltar la mano y calentar para lo que venga después. ¿Ok? Enfrente de ustedes hay alguien que está sentado. Okay. Tomen la hoja, tomen la pluma, el lápiz o lo que traigan y empiecen en un punto. Tomen un punto del compañero que esté enfrente, el cabello, la mano. ¡Ay, sencillez! Y empiezan a dibujar. ¿Está bien? ¿Ya lo han hecho? Para mí rubio, yo. Ok. Nada más hay una condición. Empiezan a dibujar, pero no, en ningún momento despegan la mano del papel. Ok. Empiecen a dibujar sin despegar la mano del papel. Solamente 2 minutos. No necesitan más tiempo. Los que están enfrente, busquen
busquen algo. Ok. Dibujen la mesa, dibujen la silla, dibujen los que son arquitectos, pues el físico. Ok. En ningún momento dejen de ver el objeto que están dibujando. ¿Ok? No dejen de verlo. De preferencia no volteen a ver el papel, solamente concéntrense en el objeto y no despeguen la mano. Ok. Adelante. Dejen que el cerebro deje de hacer tanto ruido, solamente sigan la indicación, es muy sencillo. O sea, dibujas, no ves el papel, no ves el papel, no ves el papel, no ves el papel y no despegas la mano del papel. Parezco una cosa. Ok. ¿Listos? No. Vean lo que hicieron. ¿A quién le importa si lo que hicieron está bien, está mal? No le importa a nadie. ¿Ok? Ahora, dos. Dibujen cada uno un árbol. Dibujen un árbol a un ladito, dibujen un árbol y nada más. Dibujen un árbol. ¿Sin ver? No, normal. Ah, ok. ¿Ok? Sácalo de tu memoria. ¿Pueden dibujar un zapato también? Pues no, normal. Dibujas un árbol y si puedes dibuja un zapato ahí por ahí. ¿Listos? Ok. El objetivo es que trabajemos juntos, que no me dejen nada más a mí. Elaborar esta charla para ustedes empezó con un boceto. Todo empieza con un boceto. El boceto es la idea, es como el origen de todo. O sea, cuando a mí me invitaron, me invitó la maestra Gloria y me dijo son alumnos con estas características, podía haber preparado una charla diferente, pero empezó así, con un boceto, con ideas previas, lluvia de ideas, así se forma lo mismo, una pieza de arte, como una charla, como una canción. ¿Cuántas canciones han escuchado que les encanta y que siempre están con ellas, la tienen en la mente? O sea, ¿cómo empezó una canción? Les aseguro que esa canción en ningún momento empezó como ustedes la están escuchando, no la compusieron ustedes. O sea, tuvo todo un proceso de bocetaje previo a eso. O sea, de elegir las palabras adecuadas que se convierten en frases, las frases toman un ritmo, el ritmo se convierte en lo que ustedes conocen después y ustedes le dan vida a eso. ¿Okay? Entonces, reserven ese ejercicio, por favor, para más adelante. Bien. A partir de ahí, cuando tenemos vamos formando una especie de archivo de imágenes o de ideas o de rayitas o de lo que sea. La recomendación es siempre traer un cuadernito de bocetos. La verdad, yo creo que muchos de nosotros, no es mi caso porque yo me dedico a esto, pero sé que mucha gente su objetivo no es convertirse en un dibujante ni en un... a lo mejor si son diseñadores no quieren ser ilustradores, pero cuando ustedes están frente a la computadora y tienen un bagaje previo, si ustedes dibujaron mucho, soltaron, lo más importante del proceso del bocetaje es que, es lo que les comentaba, hay una conexión entre la mano, el cerebro, el ojo, y tienes un acceso a la información más rápida. O sea, después de muchos años de trabajar, de toda la vida de dibujar, les aseguro que mis dibujos son muchísimo más rápidos ahorita.
Y si ustedes, y no porque sea buena o mala, no ese es el punto. El punto es que nos vamos haciendo hábiles en cualquier disciplina en la que estemos trabajando. Y eso se los aseguro que es una verdad que de verdad, ni para dónde hacerse. Tú dibuja diario, sin ninguna preocupación, 3, 4 rayitas, rayas, y al final de la semana, tus rayas van a estar mucho mejor que las del principio. Después esas rayas se convierten a lo mejor en un canal. O sea, siempre es un canal que es lo más importante, que es lo que nos bloquea o lo más difícil para todos los que trabajamos en los ambientes creativos. O sea, tengo una idea, pero no la puedo bajar al papel. O sea, es una frustración tremenda, es una angustia tremenda. ¿Cómo hago para vaciar una idea en el papel? Esa es una. ¿Cómo hago si tengo un montón de ideas y no sé qué hacer con ellas? ¿Okay? ¿Cómo hago si me doy cuenta que el de enseguida tiene muchas ideas pero no tiene idea cómo bajarlas al papel? Y yo, que soy muy buen dibujante, no se me ocurre nada. ¿Ok? Nos ha pasado muchas veces. Somos buenísimos para representar o para copiar o para hacer un rostro perfecto, pero la frustración más grande para un artista es no tener ideas. ¿Ok? Y las ideas pues, están en alguna parte. ¿De dónde las jalamos? ¿Ok? ¿Por qué necesitamos trabajar las primeras ideas? Hay una... bueno, yo siempre me lo imagino así. En este salón, que deben ser, no sé, 180, algo así. Cada uno de ustedes está pensando en algo, seguramente. Entonces, si yo les digo, ¿pueden levantar el arbolito que dibujaron? A ver si lo podemos ver. Nada más pónganlo arriba, el arbolito y el zapato. Pero bien arriba. Arquitecto, es arquitecto. Ahí se ve si son gráficos arquitectos. Oh, no, es que no veo. Gráfica. ¿No? Arquitecto o gráfica. Gráfica. Bien. Esta primera, gracias, no alcanzó como a ver mucho, nomás veo como la bolita. Wow. Esas primeras ideas son muy comunes y son afines entre la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con muchos programas que son similares. Ustedes tienen una edad que los unifica, tienen intereses posiblemente comunes, posiblemente ven los mismos programas, buscan la misma información o similar en internet, ven revistas o algo así similares, ¿no? Las charlas entre ustedes posiblemente tengan muchos temas en común. Entonces hay muchas cosas que los unifican y eso pasa con las ideas. Las ideas están flotando y lo más seguro es que aparezcan todas. ¿Okay? El proceso de bocetaje es ese canal que nos va a llevar a tener contacto con los pensamientos más profundos. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les voy a pedir al ratito para que empiecen a pensar. Dentro de unos 5 minutos o 10 minutos, vuelvan a dibujar un árbol en un zapato y vean si es diferente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya tuvieron 10, 15 minutos en los que están pensando. Entonces deben darse un proceso diferente para que ustedes lleguen a una imagen diferente, un diseño diferente. Ese es el proceso de diseño al que nos enfrentamos siempre. ¿Okay? Puede ser que trabajemos 1 hora o 2 horas y dale bocetando y no pasa nada, pero llegas al día siguiente y el cerebro ya siguió trabajando, nunca descansa, y llegas y resuelves en 5 minutos lo que te llevó un día, 2 días, una semana. Pregúntenselo a los diseñadores que son profesionales, les puede llevar años llegar a un diseño. ¿Okay? Entonces, necesitamos un trabajo serio de concentración para poder llegar a nuestros pensamientos más profundos. ¿Okay? Esto es de lo que yo les estaba platicando ahorita. Los primeros, el boceto burdo son las primeras ideas. Son, digamos, me gusta a mí hacer como una analogía. Cuando tú cuentas una historia o cuentas un chisme, lo primero que haces nada más es poner en antecedentes. Se trata de esto y de esto y de esto, y te veo a la salida y te platico el resto. Entonces solamente te digo que un bocetito de lo que va a ser, nada más, porque después te voy a decir el resto. Entonces ya ustedes empiezan a pensar en lo que viene después. Es la primera fase. Los bocetos que ven
son bocetos, mucho boceto previo para la elaboración de mis trabajos. Y no son míos nada más, bueno, ese sí, pero me tomé la libertad de traer unos bocetos. Yo trabajo con los mismos estudiantes y pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de mural con ellos. Entonces, para resolver un proyecto terminado, pasamos por una serie de mucho trabajo, una serie de bocetaje muy intensa, ¿no? Información y demás. El boceto analítico es la segunda fase. Una vez que ustedes ya tienen una serie de bocetos, muchos bocetos burdos, entonces toman las ideas más, digamos, las que tienen potencial, y con ellas empiezan a trabajar, a investigar y a buscar información que las pueda enriquecer para llegar al boceto fino. La figura que estaba anterior es la figura que está en la esquina. Ese es un proyecto para un mural en un centro educativo, está en proceso de boceto, es un boceto todavía. Se hizo pues se hizo primeramente en acuarela y después se digitalizó, ¿no? Y esperamos que lo acepten para poderlo llevar a cabo en el muro. El boceto fino se presentó a las autoridades de la institución educativa, la golpearon por todos lados y finalmente se reconstruyó para que quedara esto con lo que ya finalmente estuvieron de acuerdo, ¿no? Lo que está en la esquina representa la región de Silicon Valley, no sé si lo han escuchado, donde nació toda la tecnología que existe en el planeta, ¿no? Esto es el boceto fino. Me gustaría ahorita que dibujen por segunda vez a un ladito, atrás, el árbol y el zapato. Si le agregamos, por ejemplo, decimos, haz una composición, o sea, ya no te quedes con el árbol y el zapato, elabora una composición, ¿qué puedes hacer con él? ¿Qué tanta información puede tener un árbol para ti? ¿Y qué tanto lo puedes modificar y cambiar y destruir y reconstruir? ¿Cómo diseñas un árbol diferente al que diseñaste al principio? ¿Y cómo lo relacionas con el zapato? Los elementos no son importantes, lo importante es la pieza final, lo que va a quedar con esos dos elementos. Ya no es un zapato, es un zapato. ¿Alguno de ustedes vio su zapato para dibujarlo? O sea, lo tomó como modelo. ¿Alguien utilizó algún? Sí, no recuerdo cómo es, pero yo elegí ese elemento porque sabía que iba a haber zapatos en el salón. Y sé que el árbol es un elemento que traemos desde niños y sabemos cómo es un árbol. Pero, o sea, ¿cuántos de ustedes lo transformaron completamente el árbol? O sea, ya no es un árbol. Sigue siendo. ¿Cuántos tomaron el zapato que tenían a la mano y trabajaron con él? Bien. Bien.